El bebé del millonario no dormía, hasta que el gesto de la limpiadora lo cambió todo para siempre. Hay noches en las que el dinero no compra el silencio, en las que las paredes más lujosas no logran acallar un llanto y las cunas más caras se convierten en jaulas de insomnio. En una de esas noches empezó todo: un bebé millonario que no dormía, una casa en vela y un secreto que nadie estaba dispuesto a mirar de frente. La mansión de Javier Montes brillaba por fuera, pero por dentro vivía en penumbra. No por falta de luz, sino por cansancio. Llevaban semanas sin dormir bien. Ni las niñeras, ni los médicos, ni las rutinas estrictas habían logrado que el bebé conciliara el sueño. Cada madrugada era igual: llanto, brazos agotados y miradas desesperadas. Javier caminaba de un lado a otro del pasillo con el niño en brazos. Tenía ojeras profundas y el corazón apretado. Desde la muerte de Clara, su esposa, todo se había vuelto cuesta arriba. El bebé se despertaba cada vez que cerraba los ojos, como si el descanso fuera un lujo prohibido. «No es normal», decían unos. «Hay que cambiar de método», opinaban otros. Pero nadie se atrevía a decir lo evidente. Aquel niño no tenía problemas para dormir. Tenía miedo a quedarse solo. En la planta baja, lejos de las discusiones y las teorías, María empujaba su carrito de limpieza. Era la limpiadora de la casa, discreta, callada, de manos gastadas y mirada cálida. Nadie le pedía opinión. Nadie pensaba que tuviera algo que aportar más allá de dejar todo reluciente. María escuchaba el llanto todas las noches mientras limpiaba. No preguntaba, no se metía, pero algo en ese sonido le removía el pecho. No era un llanto de hambre ni de capricho. Era un llanto de desvelo, de angustia, de alguien que no se sentía seguro ni siquiera al dormir. Una madrugada, al pasar por la habitación, María se detuvo, no por curiosidad, sino por intuición. El bebé estaba despierto, con los ojos muy abiertos, mirando al techo como si esperara algo que no llegaba. Javier, exhausto, lo mecía sin éxito. «Perdone, señor», dijo María con voz temblorosa. «¿Puedo intentar algo?» Javier la miró sorprendido. No estaba para experimentos, pero tampoco le quedaban fuerzas para decir que no. María no tomó al bebé, no lo meció, no cantó. Hizo algo tan simple que nadie esperaba y que nadie había probado antes. Algo que no costaba dinero ni requería títulos, pero que venía cargado de verdad. En ese instante nació la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué puede hacer una limpiadora que nadie más supo hacer? ¿Y por qué ese gesto sencillo estaba a punto de transformar una familia rota y el destino de un bebé que solo quería dormir en paz? María dio un paso lento hacia la cuna. No se acercó con prisa, ni con esa ansiedad que el bebé ya conocía de memoria. Se acercó como quien entra a un lugar sagrado, con respeto. Javier la observaba en silencio, sin entender qué podía hacer alguien que no había pasado por cursos, libros ni especialistas. El bebé no lloraba fuerte en ese momento. Era un llanto bajito, intermitente, como si ya no tuviera fuerzas ni para protestar. Tenía los ojos abiertos de par en par, húmedos, vigilantes. No dormía porque no se permitía hacerlo. Y eso, María lo reconoció al instante. Sin tocarlo, María se sentó en el suelo, al lado de la cuna. No levantó al niño, no lo sacó de ahí, solo se puso a su altura. Javier frunció el ceño, confundido. Había pagado fortunas por métodos infalibles, y aquella mujer solo se sentaba. «No hay que pedirle que duerma», murmuró María casi para sí. «Hay que mostrarle que puede hacerlo». Javier tragó saliva. Nadie le había hablado así antes. Todos intentaban corregir al niño. Nadie intentaba comprenderlo. María apoyó la espalda en la pared y empezó a respirar despacio, exagerando cada inhalación, cada exhalación. No miraba fijamente al bebé, no lo invadía, simplemente respiraba. El niño la observaba, curioso, como si algo en ese ritmo le resultara familiar.
Pasaron segundos eternos. Luego, algo imperceptible cambió. Los hombros del bebé se relajaron. Sus manos dejaron de apretarse. El llanto se convirtió en un suspiro tembloroso. Javier sintió que el corazón se le salía del pecho. «Eso es», susurró María. «No estás solo». No lo dijo como orden, lo dijo como verdad. Y esa diferencia lo fue todo. El bebé cerró los ojos un instante. Los volvió a abrir. Miró a María. Y entonces, por primera vez en semanas, apoyó la cabeza de lado, vencido por el cansancio. No fue un sueño profundo todavía, pero fue un comienzo. Javier se llevó la mano a la boca para no hacer ruido. Las lágrimas le nublaron la vista. No entendía cómo algo tan sencillo había funcionado cuando todo lo demás había fallado. Y en el fondo, una culpa antigua empezó a dolerle más que el cansancio. Esa noche, Javier no aprendió un método nuevo. Aprendió algo mucho más difícil, que su hijo no necesitaba más estímulos, ni más voces, ni más brazos desesperados. Necesitaba sentirse acompañado sin presión. Y una limpiadora acababa de mostrarle lo que nadie más se había detenido a ver. El amanecer llegó sin hacer ruido. Por primera vez en semanas, la casa no despertó sobresaltada. Javier abrió los ojos con esa sensación extraña de haber dormido. De verdad. Tardó unos segundos en recordar por qué. Entonces lo entendió. El bebé había dormido más de 3 horas seguidas. No era un milagro, pero sí un respiro. Caminó de puntillas hasta la habitación. El niño seguía dormido, con el ceño relajado y la respiración profunda. Javier sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que lo había visto así. En silencio, agradeció. No sabía bien a quién, pero agradeció. María ya estaba trabajando cuando él bajó a la cocina. No levantó la mirada. No buscó reconocimiento. Preparaba sus cosas como cualquier otro día. Javier se detuvo frente a ella, incómodo. «Gracias por anoche», dijo, sin saber muy bien cómo decirlo mejor. María sonrió apenas. «No me dé las gracias», respondió. Él solo necesitaba calma. Esa palabra quedó resonando en la cabeza de Javier. Calma. Hacía años que no la sentía. Desde la enfermedad de Clara, desde su muerte, todo había sido correr, resolver, controlar. Quizás, sin darse cuenta, había llevado ese mismo caos al cuarto de su hijo. Durante el día, el bebé estuvo distinto. No perfecto, pero distinto. Jugaba unos minutos más, se sobresaltaba menos. Cada siesta seguía siendo un reto, pero ya no una batalla. Javier observaba cada gesto con atención nueva, como si estuviera aprendiendo a leer un idioma que siempre había estado ahí. Las niñeras notaron el cambio y también la causa. «¿Y ahora qué método es este?», preguntó una medio en broma, medio en serio. Javier no respondió. No quería convertir algo tan frágil en una técnica más. María no volvió a intervenir sin que se lo pidieran. No se ofrecía, no insistía, solo estaba cerca cuando el llanto empezaba a subir de tono. Se sentaba, respiraba, bajaba el ritmo, y muchas veces eso bastaba. Javier empezó a preguntarse cuántas señales había ignorado por puro cansancio. Cuántas veces había confundido necesidad con problema. Entendió que el insomnio de su hijo no era una falla. Era un mensaje que nadie había querido escuchar. Esa tarde revisó viejos vídeos familiares. Vio a Clara cantándole bajito, sin cargarlo, sin apurarlo. Vio ese mismo gesto reflejado en María, y entonces lo comprendió con dolor y claridad. Su hijo no había olvidado. Había estado buscando. El cansancio no solo quita energía, quita sensibilidad, quita escucha. Y mientras Javier empezaba a recuperar ambas cosas, algo se movía dentro de él. La certeza de que no bastaba con pagar ayuda, había que aprender a estar. La calma había abierto una puerta, y detrás de ella había verdades que ya no podían seguir ocultas.
Esa tarde, Javier decidió quedarse en casa, canceló llamadas, pospuso reuniones y dejó el móvil boca abajo. No fue un acto heroico, fue cansancio honesto. Se sentó en el sofá, escuchando el silencio nuevo que empezaba a ocupar la casa. Un silencio distinto, menos tenso, menos cargado. El bebé despertó de la siesta sin llorar. Abrió los ojos despacio, como probando si el mundo seguía siendo seguro. Javier se acercó con cuidado, recordando cada gesto de María. No prisa, no invasión, no urgencia. Se sentó a un lado de la cuna y respiró hondo. Al principio no pasó nada. Luego, el niño giró la cabeza y lo miró. No sonrió, pero tampoco se tensó. Javier sintió un alivio pequeño, real. Se permitió quedarse así, en silencio, sin intentar nada más, y ese no hacer empezó a hacer efecto. María observaba desde el pasillo. No interrumpió, no corrigió. Sonrió por dentro al ver que Javier estaba aprendiendo lo más difícil, confiar en el ritmo del niño y en el suyo propio. A veces, acompañar es dar espacio. Por la noche, cuando llegó la hora de dormir, Javier sintió el miedo de siempre. Temía que todo se viniera abajo. María se acercó y habló bajo, sin imponerse. «Si quiere, me quedo sentada un rato», ofreció. Javier asintió, agradecido y nervioso a la vez. María repitió el gesto. Sentarse a la altura de la cuna, respirar despacio, bajar el ritmo del cuarto. No hubo canciones ni mecidos, solo presencia. El bebé la miró, luego miró a Javier. Sus párpados pesaron un poco más. «No pasa nada si se despierta», susurró María. «Dormir también se aprende». Esa frase se le quedó grabada a Javier. Nunca nadie le había dicho que el sueño no se fuerza, se acompaña. El niño cerró los ojos. Esta vez el sueño duró más. Javier se quedó quieto, conteniendo la respiración, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. María se levantó despacio y salió sin hacer ruido, dejando al padre y al hijo en ese momento frágil. En la cocina algunos empleados comentaban en voz baja: «Desde que ella se mete, el niño duerme». Las palabras corrían, y con ellas una incomodidad nueva. Porque cuando algo funciona sin «no es que se meta, es que se queda». Seguir las reglas siempre despierta sospechas. Esa noche, Javier entendió algo esencial. El silencio no era ausencia, era cuidado. Y mientras el bebé dormía un poco mejor, la casa también empezaba a descansar. Aunque no todos estaban preparados para aceptar que una limpiadora hubiera visto lo que nadie más quiso mirar. A los pocos días, el cambio ya no podía ocultarse. El bebé no dormía perfecto, pero dormía. Despertaba menos asustado, lloraba menos tiempo y ya no se arqueaba de miedo cuando alguien se acercaba a la cuna. En una casa donde todo se medía en resultados, aquello empezó a llamar la atención. Las niñeras fueron las primeras en notarlo. «Con ella se calma», decían. «No hace nada especial, y aún así funciona». Ese nada especial era justo lo que más molestaba, porque dejaba en evidencia que tal vez el problema nunca fue la falta de técnicas, sino el exceso de prisa. María seguía igual. No pedía más horas, no buscaba protagonismo. Limpiaba, ordenaba y, cuando el llanto subía, se sentaba cerca y respiraba. A veces ni siquiera miraba al bebé directamente, y aún así el cuerpo del niño parecía entender que no estaba solo. Javier empezó a copiar ese gesto incluso cuando María no estaba. Se sentaba, respiraba, bajaba el ritmo. Algunas noches funcionaba, otras no tanto. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no entraba a la habitación con miedo, sino con presencia. Los comentarios crecieron. «No es su función. Se está acostumbrando. Eso luego trae problemas». María escuchaba sin responder. Sabía que en casas grandes, cuando una mujer humilde acierta, el acierto se convierte en amenaza. Una tarde,
Una supervisora se acercó a Javier con tono cuidadoso. «Señor, quizá deberíamos marcar límites». Javier la miró en silencio. No había mala intención en esas palabras, pero sí miedo. Miedo a perder el control de una situación que ya no se manejaba desde los manuales. «El límite es el bienestar de mi hijo», respondió Javier. «Nada más». La frase fue simple, pero firme, y dejó claro que algo dentro de él también había cambiado. Esa noche, el bebé despertó sobresaltado. Javier dudó un segundo, y luego hizo lo que había aprendido. Se sentó a su lado, respiró. El llanto bajó, pero no del todo. María apareció en la puerta, sin decir nada. Se sentó en el suelo. El niño la vio y se calmó. Javier sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio por ver a su hijo tranquilo, culpa por entender que aún le faltaba aprender. María no competía con él, lo estaba guiando sin imponerse. El gesto de María ya no era invisible, ahora incomodaba, porque demostraba que a veces, para sanar, no hace falta hacer más, sino dejar de exigir tanto. Y cuando una verdad así empieza a circular por una casa llena de jerarquías, el conflicto ya no tarda en aparecer. El problema no fue que el bebé empezara a dormir mejor. El problema fue que nadie sabía explicar por qué. Y cuando algo mejora sin permiso, sin protocolos ni jerarquías claras, los adultos empiezan a sentir miedo. No por el niño, sino por perder el control de la historia. En la casa comenzaron a circular palabras peligrosas: dependencia, confusión, apego excesivo. Nadie las decía en voz alta delante de Javier, pero flotaban en el ambiente como una amenaza silenciosa. María las sentía en las miradas largas, en los silencios tensos, en los pasillos que antes eran neutros y ahora parecían juzgarla. María intentó marcar distancia, no porque dejara de importarle el bebé, sino porque entendía el riesgo. Se sentaba más lejos, hablaba menos, intervenía solo cuando el llanto se volvía angustia. Pero el niño la buscaba igual. Y esa búsqueda inocente, lejos de calmar las aguas, las agitaba más. Javier empezó a notar el cambio en el personal. Algunos evitaban tocar el tema, otros exageraban cada gesto de María, como si esperaran encontrar un error. Él observaba todo con atención nueva. Ya no estaba dormido emocionalmente, y lo que veía no le gustaba. Una noche, mientras el bebé dormía, Javier habló con María en la cocina. «Están diciendo cosas», le advirtió. «No quiero que te lastimen». María bajó la mirada un segundo. «Estoy acostumbrada», respondió. «Pero no quiero que él vuelva a pasar noches así». La frase no fue un reproche, fue una promesa. Javier sintió un nudo en el pecho. Entendió que María no se quedaba por él, ni por el trabajo. Se quedaba por un niño que no podía defenderse. Y esa certeza le dolió, porque lo obligaba a preguntarse cuántas veces él sí había podido quedarse y no lo había hecho. Al día siguiente, una niñera renunció. No dio explicaciones claras, solo dijo que el ambiente ya no era profesional. Javier no discutió. Sabía que lo que estaba pasando iba más allá de contratos. Era una grieta entre dos formas de entender el cuidado. María, en su cuarto, pensó en irse. Pensó en lo fácil que sería evitar problemas, buscar otro trabajo, desaparecer de una casa que no era suya. Pero luego recordó las noches interminables, los ojos abiertos del bebé, el cuerpo tenso que por fin empezaba a relajarse, y decidió quedarse un día más. Javier tomó una decisión silenciosa esa noche. No la anunció, no la escribió. Simplemente se sentó al lado de la cuna cuando el niño despertó y no llamó a nadie. Se quedó, respiró, acompañó. El llanto bajó despacio. No fue perfecto, pero fue real. Los adultos empezaban a tener miedo porque el control se les escapaba de las manos. Pero el niño, por primera vez, empezaba a confiar.
Y cuando el bienestar de un hijo choca con las normas no escritas de los adultos, alguien tiene que elegir. Muy pronto, esa elección dejaría de ser silenciosa. El problema no fue que el bebé empezara a dormir mejor. El problema fue que nadie sabía explicar por qué. Y cuando algo mejora sin permiso, sin protocolos ni jerarquías claras, los adultos empiezan a sentir miedo, no por el niño, sino por perder el control de la historia. En la casa comenzaron a circular palabras peligrosas: dependencia, confusión, apego excesivo. Nadie las decía en voz alta delante de Javier, pero flotaban en el ambiente como una amenaza silenciosa. María las sentía en las miradas largas, en los silencios tensos, en los pasillos que antes eran neutros y ahora parecían juzgarla. María intentó marcar distancia, no porque dejara de importarle el bebé, sino porque entendía el riesgo. Se sentaba más lejos, hablaba menos, intervenía solo cuando el llanto se volvía angustia. Pero el niño la buscaba igual. Y esa búsqueda inocente, lejos de calmar las aguas, las agitaba más. Javier empezó a notar el cambio en el personal. Algunos evitaban tocar el tema, otros exageraban cada gesto de María, como si esperaran encontrar un error. Él observaba todo con atención nueva. Ya no estaba dormido emocionalmente, y lo que veía no le gustaba. Una noche, mientras el bebé dormía, Javier habló con María en la cocina. «Están diciendo cosas», le advirtió. «No quiero que te lastimen». María bajó la mirada un segundo. «Estoy acostumbrada», respondió. «Pero no quiero que él vuelva a pasar noches así». La frase no fue un reproche, fue una promesa. Javier sintió un nudo en el pecho. Entendió que María no se quedaba por él, ni por el trabajo. Se quedaba por un niño que no podía defenderse, y esa certeza le dolió, porque lo obligaba a preguntarse cuántas veces él sí había podido quedarse y no lo había hecho. Al día siguiente, una niñera renunció. No dio explicaciones claras, solo dijo que el ambiente ya no era profesional. Javier no discutió. Sabía que lo que estaba pasando iba más allá de contratos. Era una grieta entre dos formas de entender el cuidado. María, en su cuarto, pensó en irse. Pensó en lo fácil que sería evitar problemas, buscar otro trabajo, desaparecer de una casa que no era suya. Pero luego recordó las noches interminables, los ojos abiertos del bebé, el cuerpo tenso que por fin empezaba a relajarse, y decidió quedarse un día más. Javier tomó una decisión silenciosa esa noche. No la anunció, no la escribió. Simplemente se sentó al lado de la cuna cuando el niño despertó y no llamó a nadie. Se quedó, respiró, acompañó. El llanto bajó despacio. No fue perfecto, pero fue real. Los adultos empezaban a tener miedo porque el control se les escapaba de las manos. Pero el niño, por primera vez, empezaba a confiar. Y cuando el bienestar de un hijo choca con las normas no escritas de los adultos, alguien tiene que elegir. Muy pronto esa elección dejaría de ser silenciosa. Ya no hacía falta quedarse despierto toda la noche para notar el cambio. Bastaba con mirar al bebé durante el día. Sus movimientos eran más suaves, sus gestos menos defensivos. Ya no se sobresaltaba con cada ruido, y lo más evidente, cuando buscaba calma, buscaba a María. No era un apego desesperado, era confianza. El bebé gateaba hacia ella, se sentaba cerca, apoyaba la cabeza un momento y luego volvía a jugar, como si necesitara comprobar que su refugio seguía ahí. Ese gesto tan simple empezó a incomodar más que cualquier llanto. Javier lo observaba con sentimientos mezclados. Por un lado, alivio. Por otro, una culpa silenciosa que le apretaba el pecho. No sentía celos, sentía responsabilidad. Sabía que su hijo no estaba eligiendo a María por rechazo a él, sino porque ella había llegado cuando nadie sabía cómo quedarse. Una tarde, Javier intentó algo distinto.
Se sentó en el suelo, como había visto hacer a María. No habló. No tocó al niño de inmediato. Esperó. El bebé lo miró con desconfianza al principio. Luego se acercó despacio. No se quedó mucho, pero tampoco se fue llorando. Para Javier, eso María observaba desde la puerta. No intervino. Sonrió por dentro. Entendió que el vínculo no se rompía porque el niño se acercara a su padre. Al contrario, se fortalecía. El amor sano no compite, acompaña. Los comentarios en la casa se volvieron más directos. Ese niño está demasiado pendiente de ella. Luego va a ser peor. Esto se está saliendo de control. María escuchaba y callaba. Había aprendido que no todo se defiende con palabras. Javier decidió hablar con un especialista no para buscar permiso, sino claridad. La respuesta fue sencilla y dura a la vez. Los bebés que han vivido pérdida necesitan constancia emocional. Cuando la encuentran, se aferran. Eso no es un problema, es una señal de sanación. Esa noche, Javier miró a su hijo dormir y entendió algo que le dolió admitir. El niño no había tenido a quien aferrarse durante demasiado tiempo, y ahora que lo tenía, había adultos dispuestos a quitárselo por miedo a salirse del molde. María, en su cuarto, pensó en su propia infancia, en lo sola que se había sentido muchas veces. Quizá por eso sabía quedarse sin invadir. Quizá por eso ese bebé la sentía segura. No porque fuera especial, sino porque había aprendido a escuchar el silencio. El vínculo ya era evidente, no se podía esconder ni minimizar, y cuando una verdad se vuelve visible, obliga a tomar decisiones. El problema ya no era si el bebé dormía mejor. El problema era quién estaba dispuesto a aceptar que una limpiadora había logrado lo que nadie más supo hacer. El rumor no explotó de golpe. Se fue filtrando como humedad en las paredes. Primero fue una frase dicha en la cocina, luego un comentario al pasar por el pasillo, hasta que terminó sentándose en la mesa principal como un invitado incómodo. Algo no estaba bien con ese vínculo. No es normal, decían algunos. Se está confundiendo, opinaban otros. Nadie hablaba del bienestar del bebé. Hablaban del orden, de las jerarquías, de lo que correspondía. Y cuando la conversación gira alrededor de lo correcto y no de lo humano, el problema suele ser más profundo. María lo sentía en el cuerpo, en la forma en que algunos dejaban de saludarla, en las miradas largas, en los silencios tensos. No necesitaba escuchar palabras para saber que estaba siendo juzgada. Aún así, seguía igual, discreta, respetuosa, presente cuando hacía falta. Javier empezó a recibir llamadas. Familiares, conocidos, incluso un asesor cercano le insinuó que estaba permitiendo demasiado. «Esto puede traerte problemas», le dijeron. Javier colgó con el estómago revuelto. Por primera vez entendió que proteger a su hijo también significaba enfrentarse a su propio entorno. Una tarde, una visita inesperada llegó a la mansión. Isabel, la madre de Clara. Entró con gesto serio y mirada atenta. Observó todo sin decir palabra. Al bebé jugando tranquilo, a María sentada a cierta distancia, a Javier intentando no intervenir de más. Cuando el bebé se cayó al intentar ponerse de pie, no lloró. Miró alrededor y buscó a María con los ojos. Isabel lo notó. No dijo nada, pero apretó los labios. Ese gesto sencillo decía más que cualquier explicación. «¿Quién es ella?», preguntó Isabel más tarde, sin rodeos. «Es quien estuvo cuando mi hijo más lo necesitó», respondió Javier con calma. No fue una defensa agresiva. Fue una verdad dicha a tiempo. La conversación fue tensa. Se habló de límites, de roles, de miedos disfrazados de preocupación. María escuchó desde lejos, sintiéndose pequeña, pero firme. Sabía que no podía competir con títulos ni apellidos. Solo podía seguir siendo coherente,
Esa noche el bebé despertó inquieto. Javier se sentó a su lado, respiró, acompañó. El llanto bajó, pero no desapareció del todo. María apareció en la puerta. No hizo falta decir nada. Se sentó. El niño se calmó. El rumor ya no era solo rumor. Se había convertido en una grieta. Una casa dividida entre el miedo a perder el control y la evidencia de que algo estaba sanando. Y cuando una familia se divide por una verdad incómoda, el siguiente paso siempre es el más difícil. Decidir si se protege la apariencia o a quien más lo necesita. Esa noche, Javier no logró dormir, aunque el bebé sí lo hiciera. Se quedó sentado en la oscuridad del salón, con la cabeza apoyada en las manos, escuchando el silencio nuevo de la casa. Un silencio que, lejos de tranquilizarlo del todo, le exigía respuestas. Ya no podía fingir que aquello era solo una etapa pasajera. Sabía que estaba en medio de algo delicado. Por un lado, su hijo empezaba a descansar, a confiar, a relajarse. Por el otro, la presión crecía desde todos los frentes. Familia, empleados, asesores, todos opinaban. Y casi ninguno hablaba del niño. Hablaban del qué dirán. A la mañana siguiente, Javier pidió hablar con María. No fue una orden, fue una petición honesta. Se sentaron en la cocina, lejos de miradas ajenas. «Esto se está complicando», dijo él sin rodeos. «Y no quiero que te haga daño». María respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. «Yo no vine a ocupar el lugar de nadie», respondió ella con voz firme. «Ni a quedarme más de lo que corresponde. Solo hice lo que sentí correcto cuando vi a un bebé que no podía dormir». No había reproche en sus palabras. Había verdad. Javier bajó la mirada. Por primera vez, dijo en voz alta algo que llevaba tiempo pesándole. «Yo no supe hacerlo», admitió. «Me escondí en el trabajo, en las soluciones rápidas, y mi hijo lo pagó». Decirlo dolió, pero también alivió. Decidieron algo que no dejaba a nadie completamente cómodo. María seguiría trabajando, pero con límites claros y con total transparencia. No como niñera, no como sustituta, sino como la presencia que había sido hasta ahora. Calmada, respetuosa, humana. Era un acuerdo frágil, pero sincero. El bebé, ajeno a las conversaciones, jugaba en el suelo. Cada tanto miraba a María, luego a su padre. Ese ir y venir tranquilo decía más que cualquier contrato. No estaba dividido. Estaba aprendiendo a confiar en más de una persona. Las reacciones no tardaron. Algunos empleados se sintieron aliviados, otros incómodos. Isabel, la suegra, no ocultó su desacuerdo. «Esto va a traer consecuencias», advirtió. Javier la escuchó sin discutir. Ya no necesitaba convencer a nadie. Esa noche, cuando el bebé despertó sobresaltado, Javier fue el primero en entrar. Se sentó, respiró, acompañó. El llanto bajó poco a poco. María observó desde la puerta sin intervenir. El niño volvió a dormirse, no perfecto, no inmediato, pero suficiente. La decisión ya estaba tomada, aunque no todos la aceptaran. Javier había elegido mirar de frente en lugar de volver a esconderse. Y cuando un padre decide hacerse cargo de verdad, aunque tiemble, aunque incomode, el camino hacia la sanación se vuelve irreversible. El clímax estaba cada vez más cerca, y ya no había marcha atrás. A veces, la verdad no llega como una explosión. Llega como una grieta que se va ensanchando poco a poco hasta que ya no se puede tapar. Así empezó todo para Javier aquella mañana, cuando decidió revisar viejos informes médicos y notas que había evitado durante meses. No buscaba culpables, buscaba entender. Quería saber en qué momento su hijo había empezado a no dormir, a sobresaltarse, a llorar sin consuelo. Y mientras leía, una idea incómoda empezó a tomar forma. El problema no había comenzado con el nacimiento, había comenzado con la pérdida.
La muerte de Clara había sido un golpe seco, inesperado. Javier había hecho lo único que sabía hacer: seguir adelante, trabajar más, no detenerse, pero su hijo no tenía esa opción. Él había perdido a su madre y poco después había empezado a perder también a su padre, aunque Javier estuviera físicamente presente. Esa verdad le cayó como un peso en el pecho. Recordó noches en las que el bebé lloraba y él pedía que hicieran algo, no que lo acompañaran, no que lo escucharan, solo que lo callaran, y ahora entendía por qué nada había funcionado. María lo notó enseguida. Javier estaba distinto, más callado, más atento, más vulnerable. No le preguntó nada. Sabía que hay dolores que necesitan espacio antes de ser nombrados. Esa tarde, Javier se sentó con su hijo en brazos, sin prisas, sin reloj. El niño se movió inquieto al principio, luego apoyó la cabeza en su pecho. Javier sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, no intentó distraerlo ni calmarlo rápido. Se permitió sentir junto a él. En la casa, el ambiente seguía dividido. Algunos veían el cambio como una mejora evidente, otros lo consideraban un riesgo innecesario. Pero Javier ya no estaba dispuesto a retroceder. Había visto demasiado para volver a cerrar los ojos. Esa noche, Javier habló con Isabel con una sinceridad que nunca antes había tenido. «No estuve cuando mi hijo más me necesitaba», admitió. «Y ahora estoy intentando hacerlo mejor». Isabel guardó silencio. No fue comprensión inmediata, pero sí un comienzo. María, desde su lugar discreto, seguía sosteniendo con presencia. Ya no era solo un apoyo para el bebé. Sin proponérselo, se había convertido en un espejo incómodo para los adultos. Mostraba lo que faltaba cuando nadie quería mirar. La verdad empezaba a doler porque ya no se podía negar. No había villanos claros, solo ausencias acumuladas y un niño que las había sentido todas. Y cuando una verdad así sale a la superficie, el corazón ya no permite medias decisiones. El clímax estaba cerca, y esta vez no habría forma de esquivarlo. La casa amaneció en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio tenso, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse. Javier lo sintió desde que abrió los ojos. Ya no podía seguir haciendo equilibrios entre quedar bien y hacer lo correcto. El tiempo de decidir había llegado. Isabel volvió esa mañana, sin avisar. Entró con paso firme y mirada seria. No traía reproches nuevos, traía una decisión tomada. «Esto no puede seguir así», dijo sin rodeos. «Ese apego no es sano». Javier respiró hondo. Por primera vez, no se encogió. «Lo que no era sano», respondió, «era ver a mi hijo temblar cada noche y no hacer nada distinto». No levantó la voz. No atacó. Pero habló con una convicción que sorprendió a todos, incluso a él mismo. María escuchaba desde el pasillo, sentía el corazón golpeándole fuerte en el pecho. Sabía que esa conversación podía terminar con una sola frase: «Ya no te necesitamos». Aún así, no se fue. Permaneció quieta, como había aprendido a hacerlo frente al miedo. Isabel habló de límites, de confusión emocional, de lo que diría la familia. Javier la dejó terminar. Luego señaló al bebé, que jugaba tranquilo en el suelo. «Míralo», dijo, «ese es el resultado de quedarnos cuando antes huíamos». El niño levantó la vista y sonrió. No a Isabel, a María. Ese gesto fue como un golpe suave, pero directo. Isabel se quedó sin palabras por un segundo. No era rechazo, no era manipulación, era confianza. Y eso no se fabrica. «Nadie está reemplazando a nadie», continuó Javier. «Yo estoy aprendiendo a ser padre, y ella me enseñó algo que yo no supe ver a tiempo. Defender a María ya no era solo protegerla a ella, era proteger el proceso de sanación de su hijo». María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. No necesitaba hacerlo. Ese reconocimiento valía más que cualquier defensa pública.
No la ponía en un pedestal, la trataba como a una persona. Isabel se fue sin gritar, sin cerrar puertas. No aceptó del todo, pero tampoco pudo negar lo evidente. A veces, las verdades no se entienden al instante, pero empiezan a abrir grietas donde antes solo había rigidez. Defender duele. Duele porque expone, porque incomoda, porque obliga a romper pactos silenciosos. Pero Javier entendió algo fundamental. Si no defendía ahora la calma de su hijo, ninguna disculpa futura serviría de nada. Y esa mañana, por primera vez, se eligió el amor por encima del miedo. Después de aquella mañana, algo se acomodó dentro de la casa, aunque no todo estuviera resuelto. No era paz total, pero sí una calma nueva, frágil y honesta. El bebé dormía más seguido, y cuando despertaba ya no lo hacía con ese llanto desesperado que parecía pedir auxilio. Ahora despertaba buscando rostros conocidos. Javier empezó a notar un detalle que antes se le había escapado. Su hijo no lloraba cuando se despertaba solo. Lloraba cuando se despertaba y no sentía presencia. No necesitaba abrazos constantes, necesitaba saber que no había sido abandonado otra vez. Esa comprensión le cayó como un golpe suave, pero certero. María seguía con su rutina. No había cambiado nada en su forma de estar, pero ahora Javier la observaba con otros ojos. Entendía que el gesto que había marcado la diferencia no era técnico ni mágico, era quedarse visible, respirando, sin exigir nada a cambio. Una noche, Javier decidió probar algo distinto, inspirado en María, pero haciendo lo suyo. Dejó la puerta entreabierta, se sentó en una silla cerca de la cuna y comenzó a respirar despacio, sin hablar, sin tocar. No buscaba dormir al bebé, solo quería decirle sin palabras, «Estoy aquí». El niño abrió los ojos, miró alrededor. Vio a su padre, no lloró, no se incorporó con miedo, se quedó quieto unos segundos y luego cerró los ojos otra vez. Javier sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por el sueño, sino por lo que ese gesto significaba. María observaba desde el pasillo, no intervino. Sonrió con los labios apretados para contener la emoción. Aquel momento confirmaba algo importante. El gesto nunca fue de ella, fue del vínculo que ayudó a reconstruir. A partir de esa noche, el bebé empezó a dormir con mayor continuidad. No perfecto, no todas las noches igual, pero sin pánico. El miedo se iba retirando poco a poco, como una marea que ya no encuentra motivo para quedarse. Los comentarios en la casa comenzaron a apagarse. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque la evidencia era demasiado clara. El niño estaba mejor. Y cuando un niño mejora, cualquier discusión queda pequeña. Javier se sentó una tarde con María y habló desde el lugar más honesto que conocía. Ese gesto, quedarse sin pedirle nada, me enseñó a ser padre, dijo. María negó despacio. No, respondió. Solo le recordé algo que usted ya tenía, pero había olvidado. El gesto que nadie esperaba no fue una técnica, ni una canción, ni un objeto. Fue algo más simple y más difícil. Quedarse sin huir, acompañar sin controlar, amar sin exigir resultados. Y ese gesto no solo ayudó a un bebé a dormir, empezó a sanar una familia entera. No fue solo el bebé quien empezó a dormir mejor. Javier también empezó a descansar de otra forma. No siempre dormía muchas horas, pero ya no se acostaba con el pecho apretado ni con la culpa dándole vueltas en la cabeza. Algo dentro de él se había aflojado, como si por fin se hubiera permitido sentir sin huir. Una madrugada, Javier despertó sobresaltado. No fue por el llanto del niño, sino por un recuerdo. Clara, sentada en la cama, hablándole bajito al bebé, sin apurarlo, sin exigirle nada. Se quedó sentado en la oscuridad, con los ojos húmedos,
entendiendo que había pasado mucho tiempo peleando contra el dolor en lugar de atravesarlo. Se levantó despacio y fue hasta la habitación del niño. Estaba dormido, tranquilo. Javier se sentó en la silla, como había aprendido, y respiró. No necesitaba intervenir, solo necesitaba quedarse. Por primera vez, entendió que quedarse también era una forma de sanar su propio duelo. Al amanecer, María lo encontró en la cocina, con una taza de café entre las manos y la mirada perdida. «No dormí mucho», dijo él, «pero descansé». María sonrió con dulzura. «Eso también cuenta», respondió. Y tenía razón. Ese día, Javier hizo algo que llevaba meses postergando. Pidió ayuda para él. Llamó a un terapeuta, no para arreglar al niño, sino para entenderse a sí mismo. Aceptar que también estaba roto fue uno de los actos más valientes que había hecho en años. María siguió trabajando como siempre, pero ahora con una serenidad distinta. Sabía que su papel estaba cambiando. Ya no era el sostén principal, sino el puente que había cumplido su función. Y lejos de dolerle, eso la llenaba de orgullo silencioso. El bebé empezó a balbucear más, a reír con facilidad, a explorar sin miedo. Cuando despertaba por la noche ya no entraba en pánico. A veces llamaba bajito, y Javier respondía. Eso era nuevo, eso era enorme. Isabel volvió a visitar la casa unos días después. Observó todo sin intervenir. Al ver al niño dormirse con su padre sentado cerca, sus ojos se humedecieron. Clara hacía eso, susurró. Javier asintió. No dijo nada más. No hacía falta. María, desde el pasillo, entendió que ese era el momento de empezar a soltar del todo. No desaparecer, no huir, sino dar espacio. Porque la superación verdadera no se aferra, confía. Esa noche, mientras el bebé dormía y la casa respiraba calma, Javier comprendió algo que nunca le enseñaron. No solo los niños necesitan aprender a dormir. Los adultos también necesitan aprender a cerrar los ojos sin miedo, a quedarse con lo que duele y a confiar en que el amor, cuando es sincero, también repara. La historia se acercaba a su final, y esta vez no desde la herida, sino desde la sanación. La casa ya no era la misma, y no porque hubiera cambiado de muebles o rutinas, sino porque había cambiado la forma de habitarla. Ahora había silencios tranquilos, risas pequeñas, respiraciones compartidas. El miedo ya no mandaba. Había aprendido a hacerse a un lado. El bebé dormía cada vez mejor, pero lo más importante no era eso. Lo importante era cómo despertaba, sin sobresaltos, sin llanto desesperado, sin esa mirada perdida que parecía pedir ayuda. Ahora abría los ojos despacio, como quien confía en que alguien estará ahí. Javier se había transformado sin darse cuenta. Ya no corría todo el tiempo. Ya no buscaba soluciones inmediatas. Había aprendido a sentarse en el suelo, a equivocarse, a quedarse incluso cuando no sabía qué hacer. Y eso, para alguien como él, era una revolución silenciosa. María observaba esos cambios con una mezcla de calma y emoción contenida. Sabía que su presencia había sido importante, pero también sabía que no era eterna. Su misión no era ocupar un lugar, sino ayudar a reconstruirlo. Y eso lo estaba logrando. Isabel, poco a poco, empezó a bajar la guardia. No pidió perdón en voz alta, pero comenzó a quedarse más tiempo, a observar más, a intervenir menos. A veces, la sanación no llega en forma de palabras, sino de gestos que ya no atacan. Una tarde, el bebé se quedó dormido en brazos de Javier sin buscar a nadie más. María estaba cerca, pero no fue necesaria. Cuando Javier levantó la mirada y la encontró sonriendo, entendió que aquello no era una despedida. Era un logro compartido. «Gracias», le dijo Javier más tarde con la voz baja. «No solo por mi hijo, por mí». María negó despacio. «Usted hizo el trabajo más difícil», respondió. Atreverse a quedarse.
La casa volvió a llenarse de visitas, pero ya no había tensión. Algunos seguían sin entender del todo, otros sí. Javier había aprendido que no todo el mundo tiene que comprender, basta con que respeten. María empezó a pensar en su futuro con tranquilidad, ya no desde el miedo a perderlo todo, sino desde la certeza de haber hecho algo bien, algo que nadie podría quitarle, haber cuidado cuando más hacía falta. Sanar no fue olvidar el pasado, fue mirarlo sin huir, fue aceptar errores sin castigo, aprender sin orgullo y amar sin condiciones. Y en esa casa, donde antes solo había cansancio y dolor, empezó a crecer algo nuevo, una familia que no se construyó desde la perfección, sino desde la valentía de intentarlo otra vez. La última noche llegó sin anuncio. No fue especial por fuegos artificiales ni grandes palabras, sino por algo mucho más poderoso: la tranquilidad. El bebé dormía profundamente, con el cuerpo relajado y el rostro sereno. Ya no había sobresaltos, ya no había miedo escondido entre las sábanas. Javier se quedó sentado a su lado como tantas otras noches recientes. No estaba vigilante, no estaba tenso, simplemente estaba. Y por primera vez desde la muerte de Clara, sintió que su casa volvía a ser un hogar, y no solo un lugar donde se sobrevivía. María observaba desde la puerta entreabierta. No necesitaba entrar. Sabía que ese momento ya no le pertenecía. Y lejos de sentir vacío, sintió plenitud. Porque amar de verdad también es saber cuándo hacerse a un lado sin desaparecer del todo. Javier recordó la primera noche, el llanto interminable, el cansancio, la desesperación, y recordó también el gesto que lo cambió todo. Una mujer humilde sentándose en el suelo, respirando despacio, quedándose sin exigir nada. Tan simple y tan transformador. «Nunca te lo dije así», susurró Javier cuando María pasó por la cocina, «pero nos salvaste». María negó con suavidad. «No», respondió, «solo me quedé cuando otros no podían». Y en esa frase estaba toda la historia. El bebé creció sintiendo algo que muchos adultos no conocen: seguridad. Aprendió que dormir no era peligroso, que cerrar los ojos no significaba perder a quien ama. Y eso, aunque no se vea, es una de las bases más fuertes que alguien puede recibir en la vida. Javier entendió que el dinero no lo había preparado para ese desafío, que ningún éxito le enseñó a acompañar el dolor. Pero también entendió que nunca es tarde para aprender, para reparar, para quedarse de verdad. María siguió con su vida, con su trabajo, con sus silencios valientes. No se llevó títulos ni reconocimientos públicos, pero se llevó algo mucho más grande: la certeza de haber hecho lo correcto, incluso cuando nadie lo esperaba de ella. Esta historia no es solo sobre un bebé que no dormía, es sobre un padre que aprendió a mirar, sobre una mujer humilde que confió en la empatía,